Se nos da f de x, y se nos pide que encontremos el siguiente segundo orden de derivadas parciales. Pero antes de encontrar el segundo orden de derivadas parciales, necesitamos encontrar el primer orden de derivadas parciales. Entonces, comenzaremos por determinar la derivada parcial de f con respecto a x, por lo que diferenciaremos f con respecto a x, tratando a y como una constante. Entonces la derivada de 5x al sexto con respecto a x sería 30x al quinto más la derivada de 4y al tercero con respecto a x sería simplemente 4y al tercero. Nuevamente, la derivada de 4x sería 4, y estamos tratando y a la tercera como una constante, y luego más la derivada de 6, y a la segunda con respecto a x sería 0, de nuevo, porque estamos tratando y como una constante. Y luego encontraremos la primera derivada parcial de f con respecto a y, así que diferenciaremos con respecto a y, tratando a x como una constante. Entonces la derivada de 5x al sexto con respecto a y sería 0. La derivada de 4y al tercero con respecto a y, multiplicaríamos por 3, restaríamos 1 del exponente. Eso sería 12y al cuadrado, y luego la derivada de 6y al cuadrado con respecto a y sería 12y. Y ahora queremos encontrar el segundo orden de derivada parcial con respecto a x, lo que significa que queremos diferenciar f con respecto a x dos veces, tratando y como una constante en ambas ocasiones, lo que significa ahora encontraremos la derivada parcial de esta derivada parcial con respecto a x nuevamente. Entonces la derivada de 30x a la quinta con respecto a x sería 150x a la cuarta. Y la derivada de 4y al tercero con respecto a x sería 0. A continuación, tenemos el segundo orden de derivada parcial con respecto a y, por lo que queremos diferenciar f con respecto a y dos veces, tratar x como una constante ambas veces, lo que significa que ahora diferenciaremos esta derivada parcial con respecto a y nuevamente. Entonces la derivada de 12x al segundo con respecto a y, lo multiplicaríamos por 2 y restaríamos 1 del exponente, dándonos 24y. Entonces la derivada de 12y con respecto a y sería solo 12. Y ahora estas dos derivadas parciales siguientes se llaman parciales mixtas. Para este primer parcial mixto, queremos diferenciar f con respecto a x primero, y luego y, lo que significa que encontraremos la derivada de esta derivada parcial con respecto a y, entonces la derivada de 30x a la quinta con respecto a y sería 0, y luego la derivada de 4, y al tercero con respecto a y sería 12y al cuadrado. Para la siguiente derivada parcial mixta, primero diferenciaremos f con respecto a y luego x, lo que significa que encontraremos la derivada parcial de esta derivada parcial, ahora con respecto a x. Entonces la derivada de 12x, y a la segunda con respecto a x sería 12y al cuadrado, y la derivada de 12y con respecto a x sería 0. Y observe cómo estas dos derivadas parciales mixtas son iguales. Y esto será cierto siempre que f en las derivadas parciales primera y segunda sean continuas. Antes de ir, hablemos sobre el significado de estas derivadas parciales de segundo orden. El signo de la derivada parcial de segundo orden con respecto a x indica la concavidad de f de x, y en la dirección x. Si es positivo, es cóncavo hacia arriba en la dirección x, y si es negativo, es cóncavo hacia abajo en la dirección x. Y el signo del segundo parcial con respecto a indica la concavidad en la dirección y. Entonces, de nuevo, si el signo de esto es positivo, f sería cóncavo hacia arriba en la dirección y si es negativo, sería cóncavo hacia abajo en la dirección y. Y las derivadas parciales mixtas nos dicen cómo una derivada parcial en una variable está cambiando en la dirección de la otra. También podemos decir que la derivada parcial mixta con respecto a x, y luego y nos dice cómo la tasa de cambio de f en la dirección x está cambiando a medida que avanzamos en la dirección y. Espero que hayas encontrado esto útil.